quiero entregar esa canción. Déjanos empezar de nuevo y descubrir tu corazón para darte lo que anhelas en adoración. Si nos desviamos, te pedimos que nos permitas regresar nuevamente, que se trata de ti, se trata de ti. Quiero entender qué es lo que mueve tu fiel corazón y lo que esperas de mí, buen Señor, para entregar. Quiero expresar esas palabras que quieres oír y la canción que te hará sonreír. Quiero entonarla. Quiero agradar tu corazón. Quiero encontrar esa canción. Déjanos empezar de nuevo y descubrir tu corazón para darte lo que anhelas en adoración. Si nos desviamos, te pedimos que nos permitas regresar a expresarte nuevamente, que se trata de ti. Déjanos empezar de nuevo y descubrir tu corazón para darte lo que anhelas en adoración. Si nos desviamos, te pedimos que nos permitas regresar a expresarte nuevamente, que se trata de ti, se trata de ti. Trata de ti. Se trata de ti. Se trata de ti.
Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos. De nueva cuenta, vamos ahora a abordar la palabra del Señor, pero antes les invito que tomemos un momento para hacer una oración y poner este tiempo en manos de Dios. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú nos acompañas hoy y también nos ayudas, Señor, para poder recibir de ti. Hoy te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos revele las cosas que quieres que sepamos el día de hoy. Nos ponemos en tus manos y te damos gracias cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, hoy tenemos un tema al que he puesto un reino diferente. ¿Y por qué este nombre? Lo que sucede es que todos sabemos que el Señor Jesús estuvo visitando esta tierra y Él estuvo predicando, pero muchas veces no nos detenemos a ver de qué hablaba. Es cierto que en los evangelios podemos ver todo lo que compartía, pero básicamente el tema principal, lo que Él nos trajo y quiso que supiéramos perfectamente, es el evangelio del reino de Dios, ¿sí? Lo podemos ver ahí en Marcos, si tienes tu Biblia, en el evangelio de Marcos, capítulo 1, en el versículo 14, nos dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Entonces, ¿de qué evangelio hablamos? Aquí nos lo dice la palabra. Exactamente de qué hablamos. El Señor estuvo predicando, sanando enfermos, teniendo una serie de actividades que le ocupaban todo su tiempo. Pero prácticamente todo ese tiempo lo que Él hizo fue anunciar el evangelio del reino de Dios. Y por eso en esta mañana vale la pena que reflexionemos algunas cosas acerca del evangelio del reino de Dios. Fíjense que tal fue el énfasis que puso en este mensaje el Señor, que aún después que fue llevado a la cruz y resucitado, dice la palabra de Dios que por 40 días más, Él ya resucitado estuvo compartiendo a sus discípulos. Y vamos a ver qué es lo que compartió en ese entonces. Ahí en el libro de los Hechos, si me acompañas, el libro de los Hechos, en el capítulo 1, en el versículo 3, dice, leo desde el 2. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días. Y aquí vemos algo bien importante, dice, y hablándoles acerca del reino de Dios. Es decir, ocupó su tiempo antes de la cruz, pero ocupó esos 40 días después de su resurrección para seguirles enseñando acerca del reino de Dios. Entonces, esto nos lleva a que este mensaje del reino de Dios es sumamente importante, tanto que el Señor hizo énfasis antes, después, en todo tiempo estuvo enseñando esto precisamente, ¿sí? El reino. ¿Qué es un reino? Bueno, básicamente en palabras simples, el reino es el territorio que abarca el gobierno soberano de un rey, ¿sí? Todo el territorio que abarca el gobierno soberano de un rey. Ahora,
Sabemos que ha habido reinos que tienen un territorio limitado, ¿sí? Ahora incluso todavía hay reyes, ¿sí? Que ya son más de ornato que de gobierno, pero de cualquier modo, todavía hay alguna reminiscencia de aquellos reyes. Pero bien, ¿cuál es el territorio o cuál es el ámbito de gobierno del reino de Dios? Les voy a pedir que me acompañen ahí en el Salmo 103 para verlo directamente en la Biblia. Salmo 103 nos dice cuál es el ámbito, cuál es ese territorio, cuál es el área en donde gobierna este rey. Salmo 103, a partir del versículo 19, dice: Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová, vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Entonces, aquí el salmista, o el Espíritu Santo a través del salmista, nos revela que el reino de Dios no tiene límites. El reino de Dios es un gobierno en todas partes, en todos los ámbitos. No hay ni un rinconcito que se escape de la autoridad del que reina. El rey de reyes, ¿sí? Él es el que gobierna este reino. Y si queremos preguntarnos, bueno, así como vemos que los reinos han surgido y han caído y así, ¿cuánto tiempo dura este reino de Dios? También nos lo dicen los salmos, es el 145. Los salmos, Salmo 145, en el versículo 13, nos dice claramente: tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. Cuando la Biblia habla de todos, es eso, todos, no hay excepción. Entonces, tenemos un reino que está establecido en todos lados, pero también tenemos ese mismo reino que es por los siglos de los siglos, es eterno, ¿ok? Entonces, al ver esto, bueno, ok, existe un reino, el reino de Dios, está vigente siempre y en todo lugar. Uno se podría preguntar o hacerse la pregunta como dijeran los chavos: ¿es neta? ¿Es neta? Porque pues, yo no veo que aquí pueda verse claramente el reino de Dios. Así como está el mundo, así como está de torcido y de tantas cosas que están sucediendo, no ahorita, de siempre prácticamente. ¿Cómo es posible que el reino de Dios, tú me digas, que está establecido actualmente y que abarca a todo el mundo y más allá, ¿sí? Como dicen, el infinito y más allá? Ahí gobierna Dios. ¿Qué pasó? ¿O cómo podemos explicarnos esto? Bueno, no tenemos tiempo para ver a detalle, pero yo sé que la gran mayoría de ustedes conoce estas bases bíblicas. Cuando nos hable desde el Génesis, en aquel lugar llamado Edén, ¿recuerdan? Edén era parte del reino, por supuesto, conforme a lo que estamos viendo ahorita. Edén era parte del reino. El hombre y la mujer son creados. Pero ¿qué sucede? Lo que ya sabemos, el hombre cae. Y cuando el hombre cae, pues yo creo que si estaban por ahí los ángeles mirando aquello, han de haber dicho: esto ya se perdió. Ya no hay más reino perfecto, ¿sí? Pero a Dios
no le sorprende nada. Dios tiene ya diseñado absolutamente todo, lo pasado, lo presente, lo futuro. A Dios no le sorprende nada. Y tanto no le sorprendió que Dios ya tenía diseñado desde aquel tiempo de la eternidad un plan de salvación. Él sabía lo que iba a suceder, pero también sabía la solución y la puso en práctica. ¿Cómo empezó todo eso después de la caída? Bueno, el Señor pone sus ojos en un hombre, a Abraham, ¿sí? Porque era un varón de fe. Y para Dios la fe es fundamental en su reino. Aparece este hombre, Abraham, y levanta a través de él y su descendencia una nación. Todos sabemos, tú lo sabes, la nación de Israel. Israel surge y primeramente es gobernada por Dios a través de sus profetas. Es decir, Dios daba y ponía una palabra en los profetas. Los profetas, estos siervos de Dios, iban y simplemente declaraban lo que Dios estaba instruyendo a la nación de Israel para hacer. Y así fue mucho tiempo. Vinieron jueces, ¿sí? Y fue la forma como se estableció una teocracia. Esta palabrita teocracia significa el gobierno de Dios, ¿sí? Directamente. Dios gobernaba finalmente. Ahí estaba, pero ustedes saben la historia. Llegó un tiempo donde Israel dijo, oye, pero ¿cómo teocracia? Como que nos vemos como bichos raros, porque allá hay reyes, acá también, entonces queremos un rey, ¿sí? ¿Recuerdan eso? Finalmente, el Señor lo concede. Conocemos la historia. Cuando llega ese rey que dice la palabra de Dios, que fue David, que tenía su corazón conforme al corazón de Dios. Entonces, ese tiempo fue una época de oro, ¿sí? Así se le conoce en la historia y así lo conocen los judíos, los israelitas. Fue la época de oro. ¿Por qué? Porque fue cuando se expandió y tuvo dominio sobre naciones alrededor. Entonces, esto fue maravilloso para eso. ¿Qué sucedió después? También conocemos bastante bien la historia. Según la Biblia, sucedió que vinieron reyes desobedientes, reyes que no les importó lo que Dios decía, y al fin de cuentas la nación de Israel cayó. Ajá. En los días del Señor Jesús estaba la nación fragmentada, estaba conquistada por los romanos. Y entonces viene el Señor Jesús, como veíamos al principio, a anunciar el reino de Dios, ¿sí? Decía el Señor, el reino de Dios se ha acercado. Y esto los judíos lo tomaron de una forma equivocada, porque ellos esperaban que viniera una restauración igual, para establecer un reino igual al que fue en el tiempo que fue David, ¿sí? Ellos eso creían y eso esperaban, por eso esperaban a su Mesías, para que Israel fuera restaurado prácticamente al tiempo como fue gobernado por el rey David. Pero entonces el Señor comienza a anunciar este reino de los cielos, que era realmente un reino diferente a como ellos lo esperaban. Un reino diferente, ¿sí? Y vamos a ir viendo, bueno, ¿por qué era diferente o por qué es diferente ese reino que anunció el Señor? Difería mucho de lo que los judíos esperaban. ¿Qué no es? ¿Qué es lo que no es? Vamos a empezar a decir. ¿Qué no es ese reino? Bueno, según Romanos 14, 17, nos revela que el reino de Dios
no es comida ni bebida. ¿Sí? ¿Por qué dice eso? A ver, no entiendo eso. ¿Cómo está que el reino de Dios no es comida ni bebida? Bueno, aquí Pablo, si vemos el contexto, Pablo estaba hablando acerca de las disputas que había, las diferencias que había entre mismos cristianos, ¿sí? Entre gente, hijos de Dios, nacidos de nuevo, pero había diferencias. Unos decían que sí se podía comer ciertos alimentos, otros decían que no, que eso estaba prohibido, que a Dios no le gustaba. Entonces ya empezó desde entonces a haber diferencias. Que los días, no, es que los días los debemos celebrar tal y cual y otro día. Los otros decían, no, todos los días son igual. Cada día hay que exaltar a Dios y todos los días es igual. Entonces, ¿qué pasaba? Empezó a haber esas diferencias. Y de ahí la declaración que hace el apóstol Pablo aquí en Romanos, en donde dice, el reino de Dios no es comida ni bebida. Es decir, podemos aprender aquí que el reino de Dios no son preceptos de hombre, no son interpretaciones privadas, no es religión alguna. El reino de Dios, esto tenemos que entenderlo bien, el reino de Dios no consiste en religión alguna. Las religiones surgen precisamente por malas interpretaciones o torcidas, ya sea voluntaria o involuntariamente, pero entonces surge un sistema de creencias, ¿sí?, que los seguidores de esa religión tienen que aceptar sin chistar, ¿sí?, sin dudar. ¿Por qué? Pues porque son las normas de esa religión. Bueno, pero aquí vamos aprendiendo que el reino de Dios no es eso. El reino de Dios no son interpretaciones personales, no es ninguna religión. ¿Ok? Ahora, ¿qué dijo Jesús? ¿Qué dijo el Señor Jesús acerca del reino? Hay bastante que podemos nosotros ver y que salta a la vista. Por ejemplo, ahí en Marcos, vamos a ver, abrir nuestras Biblias en Marcos capítulo 4, el versículo 26. Marcos capítulo 4, versículo 26. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. En el versículo 30, ahí mismo, nos dice, decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola le compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas, y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Bueno, ¿qué nos está diciendo? En pocas palabras, el reino de Dios es un reino que crece, ¿sí? Tanto en la primer parábola de la semilla, como en la segunda, que habla específicamente de la semilla de mostaza, del grano de mostaza. Lo que nos quiere mostrar aquí el Señor es que el reino de Dios es un reino que crece. Mira, ya en lo particular, cada uno de nosotros debemos atender esto y preguntarnos, si yo soy diferente, y hablo especialmente para los cristianos, los que conocen al Señor, los que un día lo confesaron, lo aceptaron en su corazón. Si tú no eres diferente, si tú no has crecido un poquito más,
así tengas un día, ¿sí?, algo no está bien. ¿Por qué? Porque el reino de Dios crece. El reino de Dios se establece en tu corazón y entonces día con día nosotros debemos ir creciendo. Tú ya no puedes ser el mismo, mucho menos si tienes ya más tiempo, ¿sí? Es inconcebible que haya cristianos que tú preguntas, dices, oye, ¿tú eres cristiano? No, pues que sí. ¿Desde cuándo? Ya tengo como 20 años. Pero ves al hombre o ves a la mujer y no ha cambiado nada, ¿sí? Está igual, pero exactamente igual. Si acaso ha adquirido algunas costumbres religiosas, pero no pasa de ahí. Entonces, el reino debe estar creciendo en tu corazón. Tú debes ser una persona diferente, una mejor persona, una persona más consciente de ese reino que lo eras cuando recién naciste de nuevo, ¿sí? Entonces, esa es una primera cosa. El reino es un reino que crece y que crece en tu corazón. Ahora, la segunda cosa que quiero mencionar es que Dios ya determinó una cosa. Ese reino, entregártelo a ti y a mí. Lucas 12:32 nos dice, no temáis, dice el Señor Jesús aquí, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Entonces, hermano, aquí claramente nos dice el Señor, no temas. ¿Por qué tienes miedo? A ver, ¿hay algo que te atemorice en este momento? ¿Por qué no piensas esto? Dios ya lo determinó y a Él no se le va nada. Y si Él se propone algo, créeme que lo cumple, ¿sí? Entonces, si Él está diciendo, no temas, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Es decir, en otras palabras, a tu papá se le antojó, ¿sí?, determinó darte el reino. Ese reino, ahorita vamos a seguir viendo de lo que consiste, cómo es ese reino. Pero si ya te lo dio, dice, ¿por qué temes? ¿Por qué tienes miedo? ¿Qué es lo que en este momento a ti te atemoriza? Velo bien. Otra cosa que nos dice acerca del reino, en Mateo 6:33, hasta te lo sabes de memoria, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, todas estas cosas, dice, vendrán por añadidura. Entonces, podemos aquí concluir que ese reino de Dios es altamente prioritario hoy mismo, ¿sí? El reino de Dios es altamente prioritario. Ya está resuelto. Si tú pones como prioridad el reino de Dios, no tienes que vivir angustiado, porque esas cosas esenciales, Dios se ocupa de entregártelas, de suplírtelas. Tal vez ahorita, con todos estos problemas que ha habido, no aquí, en todo el mundo, ¿sí? Hay mucha gente muy preocupada. ¿Qué voy a comer mañana? ¿Qué voy a comer hoy? ¿Sí? Pero dice la palabra de Dios claramente que primero pongas el reino de Dios y Él añadirá. Es promesa de Él. Dice también acerca del reino, Primera de Corintios 4:20. Ahí en Primera de Corintios, si lo tienes por ahí, el capítulo 4, en el versículo 20 nos dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder, ¿sí? El reino de Dios no consiste en palabras, sino en
poder. ¿Y esto a qué nos lleva, hermano? Mira, necesitamos tú y yo estudiar la Biblia. Es la palabra, ¿sí? La palabra de Dios. Indudablemente todo cristiano. No tienes que ser pastor, no tienes que ser diácono, no tienes que ser maestro. No. Cualquier cristiano. Tenemos esa obligación, esa necesidad de leer la palabra de Dios. Sí, definitivamente. Pero dice que el reino de Dios no solamente consiste en palabras, dice que también en poder. Entonces, primero, tenemos que conocer bien la Biblia. Pero segundo, tenemos que saber aplicarla. ¿Cómo lo vamos a hacer? En el poder del Espíritu Santo. Por eso siempre debemos considerar un estudio sistemático de la palabra de Dios. Yo no sé cómo lo hagas, no hay una regla para cada quien ore al Señor y pida de qué manera sistemática vas a estar estudiando la palabra. Pero después está la segunda parte para que amarre, como dicen, ¿sí? Viene esa segunda parte que es la oración y la intimidad con Dios. El Espíritu Santo es el que trae poder. Solamente así. De otro modo, te vuelves una especie de fariseo, que solamente tienes palabra y palabra aquí, pero ya no desciende a tu corazón y mucho menos ejecutas, mucho menos vives, ¿sí? La palabra de Dios. Ese es el reino de Dios. En eso consiste, no solamente en palabras, sino en poder. Otra cosa nada más, dice, el reino de Dios no es difícil de recibir. Dice Lucas 18:17, de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. ¿Cómo recibe las cosas un niño? ¿Se complica? No. Los niños siempre reciben lo que papá les da sin ningún problema. No hay objeción. El papá le da al niño, el niño lo recibe con confianza porque sabe que es papá quien se lo está dando. No hay complicaciones ahí, simplemente porque es su papá. Recordaba yo aquí en este punto, cuando mis hijas eran pequeñas, cualquier cosa que les llevara, a lo mejor no tenía que ser ni siquiera un regalo caro, un dulce, un juguete, un chicle, ¿sí? Y felices lo recibían. Y lo que les dijeras, todo lo recibían y lo creían, ¿sí? Alguna vez, incluso, bueno, eso ya fue porque yo me pasé, ¿no? Pero a veces, en una ocasión, compré un tecladito, ¿sí? En ese tecladito ya ves que vienen algunas melodías ya preprogramadas. Entonces, miren lo que tenemos por aquí, les digo. Y ahí se acercan muy curiosas. Vean cómo toco. Según yo tocando, pongo la melodía esa y empiezo ahí según a mover los dedos y todo eso. Y las tres bien asombradas. ¡Ay, dónde aprendiste a tocar el teclado! Yo, pues ya ven, ¿no? Pero a lo que traigo esto a colación porque los niños reciben todo de papá, ¿sí? Con toda confianza. Así es el reino de Dios. Nosotros deberíamos recibir lo que Dios ya nos está dando, ya lo vimos, ¿sí? Con esa confianza, como niños. Dios es soberano y sigue gobernando hoy igual que siempre. Debemos entender que todo lo que pasa o deja de pasar, en todo eso Dios está gobernando soberanamente.
A veces provoca directamente las cosas. A veces simplemente las permite, ¿sí? Pero no te quepa la menor duda. Todo está en control de Dios. Y para eso ya, para terminando, quiero que veamos en Jeremías capítulo 27. En el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 27 nos dice, versículo 5. Pongan mucha atención en esto, es muy importante. Dice, yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y con mi brazo extendido, y la di a quien yo quise. Y ahora yo he puesto todas estas tierras en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aún las bestias del campo le he dado para que le sirvan. Aquí pon mucha atención que dice el Señor que ha entregado, ¿sí?, a Nabucodonosor. Algunos de ustedes han leído de Nabucodonosor. No era un angelito, ni mucho menos. No era creyente, no tenía temor de Dios. Y sin embargo, aquí Dios lo menciona y dice, Nabucodonosor, mi siervo. ¿Se dan cuenta? Dios había determinado traer un juicio, traer un castigo para su nación, Israel. Pero para esto toma a Nabucodonosor, ¿sí?, y lo lleva a ejecutar estas acciones que constituían la disciplina para su pueblo, el pueblo de Israel. Y en ese sentido, Nabucodonosor fue el siervo de Dios. ¿Qué te parece? Entonces, esto es parte de la soberanía de Dios. No te quepa la menor duda. Tal vez te has preguntado, oye, pero ¿qué onda con el coronavirus? Ahorita que ha causado tanta desgracia y tantas situaciones horribles. ¿Qué onda con el coronavirus? ¿Será juicio de Dios? ¿Nos está castigando Dios? ¿O qué pasa? Mira, yo quiero ser sincero con ustedes. Y dado que ni tú ni yo conocemos la mente de Dios, ¿sí?, no lo sabemos. Yo no lo sé, ¿sí? Yo lo confieso, yo como individuo no lo sé. No conozco los pensamientos de Dios, qué es lo que está proponiéndose en este tiempo. Pero lo que sí puedo estar seguro, y te lo puedo decir, es, número uno, a Dios no se le ha salido de control la situación, ¿sí? A los seres humanos sí, ya nos damos cuenta. Pero a Dios no se le ha salido de control. Número dos, todo esto forma parte de su plan. Seguro, Dios tiene esto ya en su plan, desde la eternidad, ¿sí? Y número tres, también es seguro que todo esto redundará en bendición para sus hijos. Así como en aquel tiempo usó a este hombre Nabucodonosor para al final traer bendición para su pueblo, tal vez en el momento no, ¿quién iba a decir, no? Cuando se acercaban las tropas de Nabucodonosor e invadían y hacían destrozo y medio, ¿quién iba a decir que era bendición? Pero a final de cuentas, todo eso lo usó el Señor para traer bendición a su pueblo. Entonces, hermanos, yo no me atrevo a decir, esto es juicio de Dios, porque estamos mal. No, yo no me atrevo a decirlo. Solo Dios lo sabe. Pero, ya les digo, sí podemos estar
absolutamente seguros de que nada se sale de control, de que todo forma parte de su plan y de que a fin de cuentas su pueblo va a ser bendecido, ¿sí? Romanos 4:17, para terminar, nos dice lo que sí es el reino de Dios. El reino de Dios dice que es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Justicia, paz y gozo en el Espíritu. Y yo, para terminar, te preguntaría, ¿cómo estás viendo tú esta pandemia? ¿Solo con tus ojos físicos? ¿O ya comienzas a mirar en el Espíritu? Yo te invito que hoy mismo te acerques a Dios. Y si tú solamente has mirado con tus ojos físicos, hoy te acerques a Dios y le pidas que te revele algo más en el Espíritu. Empieza a usar tus ojos espirituales, porque el reino de Dios está cerca, como dice el Señor, está más cerca hoy que nunca, ¿sí? Vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, porque nos hablas en esta mañana acerca de tu reino, ese reino maravilloso, ese reino que tú viniste a anunciar, que enseñaste durante todo ese tiempo y aún después de resucitado, seguiste enseñando acerca del reino de Dios. Ayúdanos, Señor, para entender mejor estas cosas. Ayúdanos sobre todo para ver con nuestros ojos espirituales este reino, cómo crece, porque es un reino que va creciendo y creciendo cada día. Gracias, Señor, que podamos andar, buscar primeramente tu reino, tu justicia, Señor. Y sabemos y podemos estar tranquilos de que lo demás tú lo añades, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga, hermano.